La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura. Si lo encuentra, le pido que se ponga de pie. Evangelio según San Juan. Vamos a leer a partir del capítulo 1, verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a dar lectura, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahí donde está, amado hermano, hermana, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das en esta noche. Queremos pedirte que te lleves toda distracción, que podamos, Señor, ser bendecidos, bendecidas por tu palabra en este día. Tú puedas, Señor, glorificarte en cada una de nuestras vidas, Señor. Y sabemos que tu palabra nunca es vacía, Señor. Siempre añade con ella una enseñanza para nuestra vida. Prepara, Señor, en esta hora el corazón de cada uno de nosotros y que podamos recibir este alimento espiritual con todo gozo, Señor, y con toda alegría. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Un fuerte aplauso, así con ganas. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano, hermana. Entendemos que la palabra del Señor es uno de los momentos más importantes. ¿Cuántos dicen amén? Y es donde Dios habla a nuestra vida. Muchas veces como hijos del Señor tenemos ese deseo de que Dios nos hable. Y le decimos, Señor, háblame. ¿Y sabes cuál es el momento donde Dios te habla? A través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, esta palabra que el Señor nos da, quise ponerle por título el verbo del cristiano. Y el verbo, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quiénes fueron a la escuela? Es facilito. ¿Qué es el verbo? A ver, por allá hay unos estudiantes. La acción que el sujeto realiza. Entonces, la palabra del Señor hoy día nos dice la acción del cristiano. Amén. Y el subtítulo que lleva tu Biblia dice el verbo hecho carne. O sea, la acción se hizo carne. Dios se presenta como el verbo porque Él es el quien creó todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén?
Y a lo mejor tú dices, pastora, no le creo mucho. Entonces vamos a hoy día a leer. Mira, en San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios no es una estatua, no es una creencia, no es solamente un pensamiento o una fe que pueda haber en nosotros, sino que Dios es acción. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, quiero que me acompañes a Génesis, porque todo comenzó en Génesis. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra por la tierra. Cuando el Señor dice hagamos, es porque no solamente estaba Dios, sino también estaba el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué sucede cuando Dios viene a la tierra? Tiene imagen de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y desde el principio, el plan de Dios, hermano, hermana, es que el hombre accione. Dice, haremos al hombre a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que señoree, para que tome dominio, para que maneje su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios crea al hombre en este contexto, amados hermanos, y lo crea ¿para qué? Para que señoree todo lo que hay en la tierra. Que el Señor nos bendiga. Quiero que podamos también leer Génesis capítulo 1, verso 2 y 3. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué nos expresa San Juan? Vamos a volver a San Juan capítulo 1, verso 2, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que hay ha sido hecho, de lo que ha sido hecho fue hecho. Realmente, amado hermano, hermana, lo primero que tú y yo como hijos del Señor tenemos que entender, que Dios es el que hizo todas las cosas. Y además de hacer los cielos, la tierra, las fuentes de las aguas y todo lo que en Génesis explica, que si te lo leo hoy día te puedo tener 1 hora, porque la creación de Dios es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú lo puedes leer. Ahí en Génesis capítulo 1 está todo el detalle. Hasta el capítulo 6, donde crea al hombre, cómo le da aliento. O sea, es maravillosa la creación que Dios hace. Y dice la palabra de Dios en San Juan que todo lo que fue hecho por Él fue hecho. Y no es un trabalenguas, ¿no ve? Tú dices, ¿será un trabalengua, pastora? No. Realmente Dios quiere que podamos comprender que todas las cosas, a ver, dile al que está a tu lado, todas las cosas, entiéndeme, dile, entiéndelo, todas las cosas. Y lo más importante dentro de la creación de Dios somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos bendiga. Dios nos crea, hermanos, con un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar un mensaje. Y eso es lo que Juan realmente desarrolla. Eso es lo que Juan realmente cumple, ese propósito de llevar el verbo de Dios en su vida. Hoy día, ¿cuántos de nosotros, hermanos, llevamos esa acción? ¿O somos cristianos pasivos? No, yo así nomás soy pastora, dice. Pero ¿cuál es el propósito real de Dios para un hombre y una mujer que lleva el camino del Señor? Imagínate que Dios, siendo Dios, vino a esta tierra con ese propósito de ser verbo. Dice que desde el principio Él ya era el verbo. Desde el principio Él ya era acción. Dios siempre en su propósito
ha sido un Dios creador, un Dios que produce muchas cosas, un Dios de acción en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que hoy día la palabra del Señor nos transmite, hermanos, y quiero que lo puedas ver en San Juan, capítulo 1, verso 4. Lo más importante que Dios quiere dar al hombre, a la mujer en este tiempo, tiene que ver con este versículo. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. Pero sucede algo. Toda persona que no tiene a Dios, espiritualmente no tiene vida. Tenemos que entender, hermano, hermana, que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y todos tenemos un cuerpo. Y todos tenemos un alma que es una conciencia. Pero cuando el hombre y la mujer no tienen a Dios en su vida, hay un vacío en su espíritu. Hay algo en su espíritu que falta. Y es por eso que hoy día el mundo afuera no tiene esa paz. No tiene ese sentido de vivir. Que el Señor nos bendiga. Amén. Es necesario que podamos entender que toda persona que no tiene a Dios en su vida tiene un vacío. Amén. Tiene una carencia espiritual. Tiene algo que le falta, que muchas veces lo busca en el alcohol, en las drogas y en tantas cosas, hermano, hermanas, que hoy en día el mundo presenta a las personas. Y en la búsqueda de poder satisfacer ese vacío, el mundo cae. Por eso es tan importante, amados hermanos y hermanas, que podamos comprender que el mundo necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día tú y yo ya tenemos a Dios. Ya conocemos lo que es el Señor. Ya Él ha llenado el área espiritual en medio de nuestra vida. Yo pensé que ibas a decir un fuerte amén. Dios ha llenado en tu vida ese vacío, amén o no amén. Pero es necesario que entendamos, más allá de juzgar al que está afuera, entender que detrás de él hay una necesidad espiritual. Y eso es lo que el Señor en este día quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Mira, dice el verso 5 de San Juan 1, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hoy día el Señor, amados hermanos, nos está diciendo en este versículo que todo aquel que tiene a Dios es luz. ¿Cuántos de los que hoy día están aquí tienen al Señor en su vida? Eres luz. ¿Eres luz en medio de qué? De las tinieblas. Eres luz en medio del mundo. Somos luz. Y Dios nos ha puesto como luz en medio de este mundo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, la luz en las tinieblas se esconde. ¿Qué dice tu Biblia? Resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Yo buscaba en el diccionario bíblico qué significa resplandecer. Y bíblicamente, hermano, hermana, resplandecer significa reflejar a Dios. ¿Cuántos de los que estamos hoy día aquí podemos decir, estoy reflejando a Dios? Estoy reflejando la santidad de Dios. Estoy reflejando la transformación de Dios en mi vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a profundizar más en esto, hermanos. Todo aquel que tiene la luz del Señor, todo aquel que resplandece, dice la palabra que puede vencer todas las pruebas, puede vencer todas las dificultades, las tentaciones. Y si tú lo lees más a profundidad, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchas veces, hermano, hermana, el diablo nos distrae. El diablo nos entretiene. El diablo nos adormece. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué nos distrae? En los problemas, en las enfermedades, en las deudas, en lo que está sucediendo,
en que va a haber crisis, en que va a haber calor, en que va a haber lluvia, en todas esas cosas, el hombre y la mujer de Dios se distrae y comienza a perder el verdadero propósito que el Señor ha puesto para su iglesia. Y por eso es importante que tú y yo entendamos que somos luz, que somos realmente resplandecientes en medio de este mundo. Es necesario que tú y yo entendamos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen en este día? Muchas veces, hermano, hermana, en el momento difícil no es fácil creerlo. Muchas veces en el momento de prueba viene la soledad. Pero eso es lo que el diablo está buscando hacer. Eso es lo que el diablo busca que tú creas, que yo crea, que Dios no está contigo, que tu causa no va a tener solución, que ya no hay más alternativa para ti. Pero hoy día es importante, hermano, hermana, que podamos comprender que Dios está con nuestra vida, que Dios va a respaldar nuestra vida. Tú tienes que creerlo en medio de tu corazón. Tienes que, ¿será, pastora? A ver, voy a ver, dice. Eso no es creer, eso es dudar. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que creerlo en lo más profundo de tu corazón, de que Dios realmente está contigo y de que Él va a dar una solución a tu problema, de que Él va a dar la victoria a esa prueba, de que Él va a poner bendición en ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero hasta que el cristiano, hermano, hermana, no pueda entender esto, sigue ahí. Y es un tropiezo. Y en vez de avanzar, te quedas ahí. Y sientes que marcas el paso. Y estás así, todo el tiempo así. Y tu bendición está más adelante. Pero tú sigues donde mismo. Hoy día es necesario, hermanos, hermanas, que podamos tomar realmente el propósito de Dios para nuestra vida. Hay un versículo muy clave, muy repetitivo, pero a veces no lo entendemos, no lo practicamos. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que es justo para Dios es esa prueba que tú a veces pasas. Muchas veces en la justicia de Dios está esa dificultad. En el propósito de Dios muchas veces está ese proceso. Esa es su justicia de Él. Esa es su voluntad. Buscad primeramente su reino. Buscad primeramente su justicia. Y lo demás va a llegar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que ese incrédulo va a creer? ¿Cuántos creen que esa enfermedad va a sanar? ¿Cuántos creen, hermanos, que la miseria se va a transformar en abundancia? Pero tú eres el que tiene que creerlo. Tú, tu corazón, tu vida, tu espíritu, tu alma, tu mente, todo tu ser tiene que poner su confianza en el Señor. Y una vez, hermano, hermana, que tú entiendes que la luz de Dios vive en ti, está contigo, camina contigo, entonces ese problema se va a ver muy pequeñito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa carga se va a volver muy liviana. Dice su palabra, vengan a mí, todos los que estén cansados, trabajados, agotados, sin fuerza. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, yo les haré descansar. Hoy día el Señor, hermano, hermana, ¿sabes qué nos está diciendo? Descansen en mí. A veces en la mente hay tantas preocupaciones, hay tantas afanes en nuestro corazón. Y así es como el diablo te entretiene. Así es como el diablo se ríe de nosotros, hermanos, hermanas. Ahí está pues, te dice, así te dice el diablo. Ya lo derroté. Y es importante, hermano, hermana, que podamos creerle al Señor. Creer es cuando no hay nada. ¿Cuántos dicen amén?
Creer es cuando todo es adverso, todo es contrario. Parece que mientras más me congrego, peor me enfermo. Es que eso es el diablo, hermano, hermana, que quiere hacerte caer. Pero ¿qué nos dice la palabra? Resiste al diablo. A ver, ¿cuántos son valientes aquí? ¿Cuántos son valientes aquí? Eso, hay que resistir, hermano, hermana. Un día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tú y yo no nos podemos cansar, ni aunque queramos. ¿Acaso la vida es fácil, hermanos? ¿Acaso todo del cielo, como el maná del desierto, caía bonito, no ve? Pucha, quisieras, pues. Ni un hueso de pollo nos cae del cielo. Y es difícil vivir en Bolivia. Y es difícil salir adelante. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Resiste al diablo. ¿Qué es resistir? Ya, lo que sea. Eso no es resistir. Eso es rendirse. Resistir es seguir adelante. Resistir es creer en Dios. Resistir es decir, Dios me va a dar la victoria. Resistir es decir, Dios está conmigo. Resistir es decir, Señor, dame esa fuerza que no tengo. Dame esa sabiduría que no tengo. Dame esa victoria que no he recibido. Eso es resistir. Hermano, hermana, y cuando tú entiendes que las tinieblas no pueden ser más grandes que tú, cuando tú y yo entendemos que las tinieblas no pueden destruirte, y va a venir, en todas las áreas va a venir el enemigo a probarte, el enemigo a hacerte caer, a ponerte tropiezo. Pero es necesario que entendamos que somos luz, que la luz de Dios, hermano, hermana, está con nosotros y que las tinieblas no pueden vencernos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque Dios, amado hermano, hermana, nos ha dado esa victoria. Y no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? El diablo es bien mentiroso. Te dice, estás solo, estás sola. Todos te odian. Nadie me quiere, mejor me como un gusanito, dice. Así te sientes. Nada tiene sentido. Y así es como la vida espiritual va muriendo poco a poco. Pero hoy día es necesario, hermana, hermano, que podamos levantar nuestra vida. Que podamos decir, la luz de Dios está conmigo y las tinieblas no podrán contra mí. Gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿qué dice tu Biblia? Juan. Y quiero decirte algo. Este hombre Juan era un hombre enviado de Dios. Y hoy día, ¿sabes cuál es el mensaje que el Señor quiere para esta iglesia? Dios está buscando mucho Juan aquí. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran ser enviados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan era un enviado ¿por quién? El pastor me ha mandado, dicen otros. Voy a hacer. No, ¿enviado por quién? Por Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran recibir su llamado, que quieran ser enviados por Él. Que el Señor nos bendiga. Quiero que podamos ir a Marcos capítulo 1, verso 4. ¿Qué era lo que realmente Juan hacía? Mira, capítulo 1 de San Marcos, verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué está buscando el Señor? Hombres y mujeres que prediquen. Hombres y mujeres que hablen a otros. ¿Hablen de qué? Del arrepentimiento. De que podamos nosotros, hermanos, anunciar que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que restaura. Hay necesidad. A veces, hermanos, podemos conformarnos
Ya como el domingo se llena, ¿para qué vamos a predicar? ¿Dónde vamos a meter más gente? Dice. No. Hay necesidad en este mundo. Que el Señor nos bendiga. Y Juan era un hombre que llevaba el mensaje del arrepentimiento. ¿A quiénes? A los que estaban en el mundo. Que el Señor nos bendiga. El Señor busca muchos Juanes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién era Juan? Un hombre que predicaba del arrepentimiento. ¿Y lo hacía por voluntad humana? No, ¿no ve? Dice la palabra que era un enviado de Dios. Dios quiere usar tu vida, hermano, hermana. Quiere usarte a ti, hermana, tú que hablas quechua. ¿Cuántos hablan quechua aquí? Levanten su mano. Tienes que hablar. Tienes que predicar en quechua. Yo entiendo nomás. Algunas cositas entiendo. Pero después hay tantas personas. Y si tú llegas a ellos en su idioma, su corazón se abre más. También hay hermanos que hablan aymara. Amén. ¿No ve? Tienes que predicar en aymara. Cuando se enojan, bien en quechua están renegando, ¿no ve? ¿Qué dirán pues? Tienes que usar eso tan lindo que tienes para llevar a otros. Amén. Que el Señor te bendiga. Mira, hay algo tan importante. A veces, hermanos, no a veces, sino que siempre somos buenos, ¿no ve? Para excusarnos. Pastora, ¿cómo yo voy a ir a predicar si no he pasado curso bíblico? 6 años voy a estudiar y recién voy a ir, dice. Pero resulta que todavía no se inscribe, entonces ¿cuándo va a llegar esos 6 años? No es necesario muchas veces tener gran conocimiento, sino lo que es necesario es hablar. Mira lo que dice el verso 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Dar testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cómo te ha transformado? ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la vida? ¿Cómo ha llenado ese vacío que había en ti, en mí? ¿Cuántos dicen amén? Y las personas allá afuera, hermanos, si tú le vas a hablar de Apocalipsis, de los últimos tiempos, no conoce la Biblia. Háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblales de cómo Dios te ha transformado. ¿Cuántos tienen venta aquí? ¿Cuántos tienen tienda? Tienes que poner versículos. Tienes que entregar palabra. Pucha, nadie sabe que soy cristiano, pastora, ni que se enteren. No. Vienen, ¿no ve las personas? Vienen. ¿Cuánta gente pasa? Tienes que anunciar lo que Dios ha hecho contigo. Cómo Dios ha obrado en tu vida. ¿A cuántos los ha sanado el Señor? ¿Y por qué te callas? Como secreto estamos. Secreto es, mi secreto es, dice. No, cuenta a otros. Así como tú y yo, hermano, un día estábamos en necesidad y el Señor obró en nuestra vida, hay personas que están necesitando, pero ellos no saben. Ellos no conocen. ¿Por qué no conocen? Porque no han vivido, pero tú lo has vivido. Yo lo he vivido. Cómo el poder de Dios, hermanos, nos levanta. Por eso es importante que podamos hablar. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué ha hecho el Señor en mí, en ti? Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos hablado a nuestros hijos cómo el Señor nos ha transformado? Tenemos que hablar nuestro testimonio. Donde quiera que estemos, que el Señor nos bendiga. Mira, dice el verso 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Y algunos dicen, es que yo, pastora, no soy perfecto. No soy perfecta. Cuando sea perfecto, recién voy a predicar. Es que nadie de nosotros, hermanos, somos perfectos. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice? No era él. No es de ti que vas a hablar. Claro, es tu testimonio, pero quien hace las obras es Dios. Y a través de lo que Dios ha hecho en tu vida, otras personas van a creer. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que nuestra boca, hermanos, no esté cerrada. Hay muchos países, hermanos, donde ya no se predica la palabra. En Estados Unidos, la gente ya no quiere oír la palabra. Hay lugares, hermanos, donde si tú predicas, te pegan. O sea, la gente rechaza totalmente. Y hoy día en Bolivia, hermanos, se puede predicar. Y tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Es importante que nosotros podamos dar a conocer al mundo que hay un Dios. Amén. Mira lo que dice el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muchos no conocen. ¿Amén o no amén? Muchos no conocen, hermanos. Y hay algo muy importante también en el verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muchos rechazan también. ¿Amén o no amén? Pero hermanos, no debemos cansarnos. A veces decimos ya, como rechaza entonces en vano puedo hablar. No, tenemos que predicar. A Juan el Bautista, ¿cuántas veces le rechazaron? ¿Cuántas veces le calumniaron? Que el Señor nos bendiga. Es que ser enviado de Dios, hermano, hermana, no es fácil. Pero si tú tomas la decisión de realmente llevar su palabra, no tienes que cansarte. Muchas veces, hermano, en nuestra propia familia hay personas que rechazan el evangelio. Y a veces decimos ya ni modo, si no quiere ni modo. Pero no tienes que cansarte. Tiene que haber una oración en tu vida. Oraste una semana, no quiere ya, ahí lo dejas. No. Tienes que orar. Pedirle al Señor que cambie ese corazón. Y el Señor en su tiempo lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si el Señor lo permite, en enero va a venir una hermana mía que estuvo muchos años lejos del Señor. Más de 20 años. 20 años, hermanos. Y todos decíamos, nunca, en serio, hasta yo, nunca ella va a venir al Señor. Pero eso no es así. Mi mamá nunca se cansó de orar. Incluso mi sobrino, siendo su hijo de ella, ayunaba por ella, oraba por ella. Y hoy día ella está entregada en las plantas del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y hoy día, ¿por qué te cuento? Para que tú puedas creer. Porque muchas veces, hermanos, pasa el tiempo, pasan los años y vemos a nuestra familia que parece que en vez de que se acerque, más se aleja. Pero llega un momento en que Dios toma esa vida. Pero debe haber alguien orando. Debe haber alguien con esa fe. Debe haber alguien que realmente crea en Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Cuántos realmente creen en el Señor? Y ¿sabe qué decía yo? Esa mi hermana es dura, decía yo. Pero no hay duros para el Señor. Es que a veces no es en nuestro tiempo, no es en el momento que a lo mejor tú y yo queremos. Es en el tiempo del Señor. Muchas veces nuestros propios hijos son rebeldes. Amén o no amén, hermanos. Pero tú tienes que orar por tus hijos, hermano, hermana. No te canses. Dios tiene los medios, Dios tiene las formas.
Muchas veces nuestros esposos o nuestras esposas son rebeldes. Quieren y no quieren, de mala gana, renegando vienen a la iglesia. No importa, entrégale todo al Señor. Entrégale al Señor. Y en su tiempo el Señor hará. A veces pensamos humanamente, ¿no ve? Le voy a hablar, le voy a reñir, le voy a castigar, dice, ¿no ve? A los hijos, a la esposa o al esposo. Pero no es humanamente. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor te bendiga. Es importante, hermanos, que no nos cansemos de anunciar que hay un Dios que salva. Es importante que la iglesia de Cristo entienda que la tarea que Dios nos ha dado es hablar del Señor. Es llevar nuestro testimonio a muchas personas. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor te bendiga. Amén. Mira, dice la palabra del Señor en el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos no van a creer. Algunos no quieren creer. Otros son rebeldes, ¿cierto? Pero dentro de esos van a haber otros que van a creer, que van a aceptar, que van a estar en tanta necesidad que realmente van a tomar esa palabra, ese testimonio que tú le des. Van a entender que sí hay un Dios que salva, que sana. Y ese rebelde de tu propio hogar, que tal vez tu propio familiar, tarde o temprano va a creer. Tarde o temprano va a adorar a Dios junto contigo. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Pero quiero decirte algo. ¿A quién va a usar el Señor? Di a mí. No digas a ti, pastora, no digas eso. Di a mí. Pero dilo con ganas, pues. Otros bien triste, a mí. Dilo con gozo. A mí. Hermanos, no siendo merecedores. Siendo pecadores. Hemos recibido el perdón. Hemos recibido la gracia de Dios. Dios nos ha llenado, ha transformado nuestro hogar. Y todavía, hermano, hermana, a través de ti, Él va a anunciar. Él va a resplandecer a través de tu vida. No te canses, hermano, hermana. No te canses de hablar su palabra. No te canses de llevar tu testimonio. No dejes que el enemigo te enfríe, porque a eso ha venido, a destruir, a matar, a dividir. A veces incluso a dividir la familia, porque unos creen, otros no, y ahí está el problema. Y a veces somos el hermanito. Y somos hasta causa de burla muchas veces. Pero tienes que entender, hermano, hermana, que Dios está contigo. Y que las tinieblas, el enemigo y sus propósitos no van a poder destruirte. Tú tienes que creerlo en tu corazón. Y tienes que decirle, diablo inmundo, no vas a poder destruir mi familia. Diablo inmundo, no vas a poder sacarme del evangelio. Porque no es humanamente. ¿Cuántos dicen amén? No es con nuestra fuerza. Dale gloria al Señor. Realmente es con la fuerza del Espíritu Santo, hermano, hermana, con las cuales podemos vencer todas estas cosas. Dice su palabra, todos los que le recibieron son hijos de Dios. Qué lindo. Tal vez esa persona que no conocía, que rechazaba, que era rebelde, tal vez pasó mucho tiempo. Como te decía el testimonio de mi hermana, 20 años. 20 años no es poquito. ¿Y cuál era el mayor miedo que teníamos con nuestra familia? Que alguna vez en todos esos lugares donde ella iba le pasara algo y se fuera sin el Señor. Porque 20 años, hermano, es mucho tiempo, es una vida entera.
Pero el Señor, aunque en el mundo, guardó su vida. El Señor, aunque en su rebeldía, guardó su vida. Y llegó el tiempo de Dios donde ella pudo arrepentirse. Llegó el tiempo de Dios donde ella dijo, me equivoqué. Y la espera y el tiempo, hermanos, donde hay esa rebeldía es difícil. Pero qué gozo cuando estas personas, nuestra familia, cuando nuestros amigos, cuando las personas necesitadas llegan a las plantas del Señor. Va a haber un gozo en tu vida. Va a haber una paz de decir realmente, ahora mi esposo, mi esposa sirve a Dios como yo. Realmente valió la pena esperar, aguantar para poder ver esa bendición, para poder ver esa vida en las plantas del Señor. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Cuántos de los que hoy día estamos aquí creemos fielmente que Dios lo puede hacer? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile, Señor, te creo. Todo aquel que crea, hermano, hermana, dice su palabra que va a ser hecho hijo de Dios. Mira lo que dice el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino en la voluntad de Dios, hermanos, hermanas, están esas vidas. Y tarde o temprano, aunque haya rebeldía, aunque haya negación, aunque ellos se rebelen contra Dios, Dios va a cumplir su propósito. Pero ¿qué nos resta a nosotros? A los que realmente creemos, no cansarnos, no rendirnos, creer. A veces nosotros mismos, así como yo decía, esa nunca. Caemos en eso y pensamos, ya me rindo, nunca va a ser. Y justo antes de rendirte, Dios lo hace. No pierdas la fe. Hermana, tú que llevas una carga en tu vida, no pierdas la fe, porque el Señor está en medio nuestro. Amén. Dice su palabra que no es con voluntad de carne. No es en la carne, no es en tu fuerza. Lo más lindo que dice, sino que viene de Dios. Amén. Y es importante, hermanos, que podamos entender que todos los que creen van a ser hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Amén. Y quiero que podamos leer un versículo, Salmos 126, capítulo 5. Es un versículo muy hermoso, hermanos, hermanas, y nos enseña a poder seguir adelante con esa paciencia, con esa pasión, con esa convicción de que Dios tiene los propósitos en medio de nuestro hogar, de nuestra familia y también, hermanos, en medio de todos aquellos que aún no conocen al Señor. Mira, Salmos 126, capítulo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermano, hermana, tienes que entender este versículo. ¿Qué significa sembrar? Significa predicar la palabra. Significa anunciar a Dios. Significa con tu testimonio anunciar a Dios. ¿Y cómo llevamos un testimonio? Dejando que Dios transforme nuestra vida. Esa es una manera muy grande de predicar. Dejando que Dios obre en nuestro corazón, en nuestro carácter. Dejando que Dios pueda cumplir sus propósitos en nuestra vida. Buscando su presencia. Entendiendo que no es humanamente. Entendiendo que no es el que habla más lindo o el que ora más lindo, sino el que está en el Espíritu. Sino el que realmente va a la presencia de Dios, a las plantas del Señor, entendiendo, hermano, hermana, que Dios es el que tiene que primero hacer una obra en nosotros. Y en medio, hermano, hermana, de esta siembra,
conlleva esfuerzo, conlleva sacrificios, conlleva negarse a sí mismo, conlleva congregarse, buscar más y más. Que el Señor nos bendiga. Sembrar no es fácil. ¿Cuántos conocen el campo aquí? ¿Acaso la tierra está ahí y tiras la semilla y al otro día ya todo creció? Uy, no. Sembrar es tierra dura. Aquí más piedra parece que hay, hermanos. La tierra es difícil. Cuando vino, yo me impresiono mucho, cuando vino aquí, hermano, la excavadora se ha roto. Tan duro aquí la iglesia, en serio. Había unas piedras grandes, todito se ha doblado. No podía. Había algunos hermanos varones que estaban aquí y hemos visto así como, no sé cómo se llama, la paleta, creo, entró y todo lo ha doblado. O sea, la tierra durísima. ¿Cuántas veces hay personas así? Que tú le hablas la palabra y son duros, en verdad. Y eso es sembrar. ¿Y qué dice aquí la palabra? Con lágrimas. Se sufre. Muchas veces sentimos que ya no hay fuerza. Pero tenemos que entender, hermano, hermana, mientras más se sufra, mayor va a ser tu bendición. Mientras más el diablo se levante contra ti, Dios mayores cosas va a hacer con tu vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Que ese precio, esas lágrimas, esa aflicción de poder sembrar en una tierra dura, con tantas dificultades, sin fuerzas, se va a transformar ¿en qué? En lo que dice el verso 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Va a llegar el tiempo de la cosecha. Y ahí con gozo vas a ver a tu esposo, a tus hijos, a esas personas que tal vez un día le hablaste. Tengo tantos testimonios, hermanos. Una vez con el pastor predicábamos con nuestro parlante y entonces hemos ido a una callecita de aquí y estábamos predicando y poniendo alabanzas así y viene una persona a pegarnos directamente y nos habla del sábado y así, ¿no? Y empieza a molestarse, nos quería apagar el parlante. Y yo le dije, ¿estás borracho? Anda nomás, así lo saqué, pero no quería irse, a la fuerza. Y le hemos sacado como podíamos con el pastor, así, solo estábamos con Isaías, y hasta que se fue, pero una media hora o más estaba ahí molestando, todo nos decía, su olor a alcohol es fuerte, en tu cara así te hablan, ¿cierto? Entonces, era algo bien feo y bien incómodo. Y uno dice, ¿por qué si estoy predicando esto sucede? ¿Por qué? Pero pasaron los años, no fue ni 1 ni 2, fueron unos 5 años, hermanos. Hoy día esa persona se congrega aquí. Y en ese momento, no van a mirar a su hermano que está al lado, eras tú. No voy a decir quién era, ¿no? Era. Y en ese momento, hermanos, te duele humanamente, te cuestionas, dices, estaré haciendo mal. O sea, todo el enemigo pone en tu vida. Pero cuando viene la cosecha, cuando Dios obra en esa vida, cuando tú ves a esa persona entrando aquí, orando, cuando ves que su vida ha sido transformada, ahí dices, valió la pena. Y a lo mejor hoy día tú estás en la otra etapa, sintiendo ese pesar, viviendo esa dificultad. Pero no te rindas, no desmayes, no dejes que la tristeza invada tu espíritu. No dejes que la tristeza, que la angustia, que la dificultad se vayan consumiendo
en ti. No lo permitas. Entiende, hermano, hermana, a través de esta maravillosa palabra, que cuando venga la cosecha, vas a decir, valió la pena. Vas a decir, lo volvería a hacer. Volvería a pasar esta dificultad, volvería a llevar este peso por esa bendición, por ese fruto, por esa persona. ¿Cuánto más si está dentro de tu hogar? ¿Cuánto más, hermano, hermana, si está dentro de tu familia? No nos cansemos. No le demos gusto al enemigo. No nos dejemos entretener por cosas que no tienen sentido, sino que miremos al Señor por sobre todas las cosas. Y entendamos, hermanos, que las maravillas de Dios van a venir. Es necesario que esa fe esté hoy día en el pueblo del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Juan fue un hombre con muchas lágrimas. Ha llevado la palabra, ha llevado su ministerio. Pero él ha tenido muchas cosas lindas, también ha vivido. Ha bautizado al Señor Jesucristo. Tenemos que entender, hermanos, que todo lo que hacemos en el Evangelio, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada entrega de tu vida, de una manera sincera hacia Dios, va a tener tu recompensa. Dios te lo va a dar, pero debemos aprender a esperar al tiempo del Señor. Y ese tiempo tal vez no va a ser una semana, ni 2 días, ni 3 meses, ni 4, ni 1 año, ni 2. El tiempo tal vez va a ser más largo para ti. Pero sin importar, hermanos, lo difícil que pueda ser, tenemos que mirar a Dios. Amén. Tenemos que creerle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor bendiga tu vida. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar en este momento. Vamos a decirle al Señor que Él renueve tus fuerzas. Tienes que acudir a Dios en el momento difícil, porque sabemos que no es humanamente. Entonces, ¿quién es el que renueva nuestras fuerzas? Dios. ¿Quién puede transformar el corazón más duro? Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te alabamos en esta hora, Padre, porque tú, Señor, has levantado hombres como Juan, has levantado hombres y mujeres en este lugar con un llamado para poder hablar de tu palabra. Hay ese deseo, Señor, de poder anunciarte, pero cuántas veces el enemigo se levanta, Señor amado, pero en esta hora reprendemos, Señor, toda obra de Satanás que se levanta contra tu pueblo, que se levanta, Señor, contra cada uno de tus hijos, de tus hijas. Señor, cubrimos la vida de nuestro pastor, Padre, tú puedas guardarle donde quiera que él esté, porque sabemos, Señor, que nuestra lucha no es humana. Sabemos, Señor, que nuestra lucha es espiritual, pero en esta hora, delante de tu presencia, Padre, entregamos, Señor, todas nuestras cargas. Hermano, hermana, dile al Señor, llévate toda mi falta de fe, llévate toda incredulidad de mi vida. Si hay un peso, entrégaselo hoy día al Señor. Señor, tú eres el que nos da descanso, el que nos pone gozo, Señor, en medio de las dificultades, Padre. Dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Señor, porque nuestra fuerza no es humana, Padre. No es con nuestra fuerza, sino es con tu Santo Espíritu, Señor amado. Por eso en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo pueda llenar, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda levantar un clamor en medio de nuestra vida, Padre, un clamor por nuestros familiares que aún no te conocen, un clamor por aquellos que están afuera, Señor. Usa la vida de tus hijos, de tus hijas en este lugar, Señor, porque sabemos, Padre, que nos has puesto
como una acción en medio de este mundo lleno de tinieblas, lleno de necesidad, lleno, Señor, de fracasos, Padre, pero donde tú, Señor, vienes a restaurar familias, donde tú vienes, Señor, a sanar, a libertar a los cautivos, Señor. Oh, Papito, no permitas que tu iglesia, que tu pueblo, Señor, pueda perder ese objetivo, pueda perder esa pasión. Oh, Señor, no permitas que el enemigo nos robe el propósito, Padre, sino que podamos seguir adelante, Señor, trabajando en tu obra, buscando más y más tu presencia. Oh, Señor, que tu presencia sea la que nos dirija, Padre. Honrarte en todo tiempo, Padre. Y en esta hora, Señor amado, tu fortaleza, Padre. Oh, tu fortaleza, Señor. Fortaleza espiritual, Señor, para el que está necesitando en esta hora. Porque tú eres el dueño de las almas, Señor amado. Oh, Papito, y en esta hora, Señor, tu bendición repose sobre cada vida, Señor, sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre cada hermano, hermana, Señor. En esta hora, Papito, podamos irnos bendecidos por tu presencia. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.